inteligencia artificial vamos a hablar a partir de este momento. Todos en alguna circunstancia de estos días nos hemos atrevido a tratar de conocer un poco más. La doctora Agustina Pérez Cominale se ha transformado en algo así como una experta en estos temas, por lo tanto es muy grato, Agustina, recibirte en tu condición de consultora, de experta y de estudiosa de estos asuntos, porque nunca se termina de conocer además, ¿no? Exacto, bueno, muchas gracias Daniel por recibirme y bueno, y generar estos espacios, ¿no? Para poder un poco dar difusión sobre estos temas tan disruptivos. ¿Cuál es la pregunta que te hace la gente más comúnmente? Contame. Bueno, te diría que hoy por hoy una de las primeras preguntas que hacen es: ¿va la inteligencia artificial reemplazarnos a nivel laboral? Claro. Esa es una de las primeras, pero veo también como que un gran gaje de preocupación. Uh-huh. Sin embargo, creo que justamente estos espacios son buenos para ver un poco la oportunidad y prepararnos para justamente qué es lo que se viene o hacia dónde estamos apuntando. Claro, es innegable que todos estamos condicionados por la inteligencia artificial. De pronto el término no es el mejor, pero sí vamos a convivir con ella. Eso es algo inexorable. ¿Cómo prepararse entonces para esa etapa? Sí, y me animaría a decir ya convivimos. Exacto. O sea, hoy por hoy en realidad hace tiempo, primero entender un poco qué es la inteligencia artificial, sí, ¿no? Porque justamente... A ver, ¿cuál es tu definición de inteligencia artificial hoy? Yo me iría más a esa definición laxa o ese concepto laxo que tomó, por ejemplo, la Unión Europea en el reglamento que se aprobó justamente hace un mes, que toma en cierta medida la definición que iba de la mano o que ya había propuesto la OCDE, que es básicamente estos sistemas que en la que trabajan máquinas, por decirlo de alguna manera, los cuales tienen un objetivo específico y que buscan, en cierta medida, a través de una autonomía, que depende del grado del algoritmo, buscar ya sean recomendaciones, predicciones o tomar decisiones. Claro. O sea que tiene como una información de salida que puede tener un impacto en el mundo digital o en el mundo real. Ajá. Y cuando las personas te preguntan eso que decías al comienzo, ¿no? ¿Puede la inteligencia artificial sustituirme en mi trabajo? ¿Cuál es tu respuesta? Y mi respuesta es que en algunos casos sí, en otros casos no, porque necesitamos la intervención humana. Ajá. Uno de los temas que está sucediendo mucho a nivel internacional es que justamente las políticas están tratando de volcarse a poner al ser humano, por decir una forma, en el centro de la regulación. Y no solamente eso, sino también en todo lo que tiene que ver con la parte de auditorías o de controles, apostar a la intervención humana para justamente poder mitigar un poco esta automatización de procesos. O sea, creo que acá es un poco también pasar raya y ver los aspectos positivos y negativos de la utilización de la inteligencia artificial. Claro. Primero, destacar eso. Inteligencia artificial es un concepto muy amplio. O sea, que implica de que va a haber algoritmos sencillos, por decir algo, o de bajo riesgo, como puede ser, por ejemplo, un algoritmo capaz que de recomendación o algo muy sencillo, un chatbot sencillo, como los que son sí de alto riesgo. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar decisiones o porque generan contenido. Y ahí es cuando tenemos que entender que cuando hablamos de inteligencia artificial no estamos hablando ni uno ni el otro, sino que intentamos hablar de todos, pero tenemos que entender de que hay matices muy claros entre una y otra. Claro, y ahí es donde nos surge esa pregunta que también es muy frecuente. ¿Es posible regular la inteligencia artificial? ¿Cuál es la experiencia comparada? ¿Qué vienen haciendo otros países? ¿Y qué es esperable que se haga aquí en Uruguay? Bueno, en otros países, para empezar un poco con el ámbito internacional, básicamente la Unión Europea emitió este reglamento de inteligencia artificial que venía trabajando del 2021. Pero lo que sí hizo fue en el último tiempo, con todo este nuevo lanzamiento de ChatGPT y otras herramientas que vimos, fue cuando se tomó el tiempo de decir, bueno, voy a actualizar, por ejemplo, los conceptos. ¿Y por qué? Cuando me hiciste la pregunta justamente de cómo definiríamos la inteligencia artificial. Tomaron conceptos laxos. ¿Qué significa? Que el día de mañana la herramienta muta o avanza con este dinamismo que tiene la tecnología y en cierta medida el concepto lo puedo seguir utilizando porque es abarcativo. Bien. Eso es muy importante y esa postura fue la que tomó la Unión Europea y por eso se tomó más tiempo tener para... un paraguas bien amplio. Exacto. Bien. Otra cosa lo que hizo fue segregar en riesgos, como bien mencionábamos antes, de contemplar lo que es de un menor riesgo, lo que es de mayor y ajustar los requerimientos a los distintos tipos. Todo esto lo encabezó, por ejemplo, la Unión Europea, entre otras cosas que tiene también que ver con, por ejemplo, algoritmos que se prohibieron o que se establecieron mayores precauciones. Y después, hace poco, también Estados Unidos, por ejemplo, en unión con distintas empresas privadas, como es Meta, como es Amazon, entre otras Google, lo que hicieron fue tomar algunos lineamientos o recomendaciones que hizo la Casa Blanca para que empiecen a aplicarlos dentro de sus plataformas. Ajá. Cuando mencionaste lo de los algoritmos que se prohibieron, automáticamente me imaginé toda esa información que dio cuenta de la necesidad de ir como ralentizando el avance. Hubo personas,
además muy autorizadas en estos temas, que dijeron, cuidado con la velocidad que ha tomado esto. Vamos a tratar también allí de regular la forma en que estamos descubriendo este nuevo concepto de la inteligencia artificial. ¿Por qué se dio ese recelo, digamos? Hay varias posturas. Una es el dinamismo y tenemos que considerar de que todas estas herramientas, estas plataformas que estábamos mencionando recién, que son de inteligencia artificial generativa, sí. Eso significa que generan contenido. Claro. Lo que empezó a pasar fue que cómo, por decir algo, las creamos o cómo las alimentamos. Las alimentamos a través de todo lo que es esa información pública. Eso significa todo lo que está en Internet. Correcto. Entonces, ¿qué hizo? Se le brindó al usuario la posibilidad, primero de una manera gratuita, a que pudieran empezar a interactuar con estas plataformas o estos algoritmos. Y esto se hizo para empezar a entrenarlos. Ese entrenamiento, a partir de los datos públicos que tenemos y el entrenamiento de los usuarios, fue perfeccionando a estas herramientas. ¿Y qué pasó? Ahí fue cuando, en cierta medida, sonaron esas alarmas de decir, ahora todos tenemos acceso a esta herramienta. Ajá. Y el poder acceder, esa facilidad en la accesibilidad a la plataforma y esa escalabilidad de uso, fue la que generó, en cierta medida, esa reacción de decir, bueno, capaz que tenemos que ir un paso más atrás y entender el poder, en cierta medida, claro, que tiene estas plataformas. Claro, porque en algún momento también se interpretó con que ese miedo tenía que ver con esa especie de sensación de que en algún momento iban a tener conciencia, iban a tener sentimientos y nos iban a dominar. Exacto. Pasó por eso también, ¿no? Bueno, eso es algo muy interesante porque muchas veces se confunde, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial generativa, que es esta que estamos hablando de todas estas plataformas que mencionamos, y lo que es en cierta medida lo que se llama inteligencia artificial general, claro, que vendría a ser en inglés, que son las siglas AGI, que es Artificial General Intelligence, que es esa inteligencia artificial que en cierta medida puede ser empática, que tiene sentimientos, que no necesita hasta datos para poder formarse en cierta medida, porque es autónoma. Eso hoy por hoy obviamente no se ha alcanzado, más allá de que hay matices muy cercanos a poder en cierta medida predecirlo, es algo de que no está aún dentro del mercado y lo cual no podemos acceder. Claro, claro. Eso más que es como ciencia ficción, por decirlo de alguna manera. Bueno, a propósito de eso, el otro día volví a ver una película con mi hijo más chiquito de 7 años que tenía que ver con una familia y la rebelión de los robots, ¿no? Una película animada muy linda. Y ahí también decías, ¿cuánto de esto que se produjo hace tanto tiempo puede estar sucediendo ahora? Una especie de avance de la tecnología que termina dominándonos. ¿No hay riesgo de eso, decís vos? No, yo digo que los avances son notorios y la realidad es que no sabemos para dónde nos va a deparar este futuro tecnológico y hay un gran avance, pero sin lugar a dudas es eso, es ser conscientes, es entenderlo y es acompañarlo con una regulación que, como bien decíamos, es necesaria, no es necesaria. Hoy por hoy, mencionábamos, el marco internacional la está regulando. El marco regional, Argentina, tanto Brasil, Perú, entre otros, ya empezaron y tienen iniciativas a nivel regulatorio. Bien, vamos a ver cuál es nuestra realidad, ¿no? Porque cuando vos hablas de regular la inteligencia artificial, es como pretender tomar aire con la mano, ¿no? No termina de convencerme de qué forma podía regularse algo así. Después, por ejemplo, antes de ir a lo que está pasando en Uruguay, ¿qué sucede con el manejo de los datos personales? Que allí sí también hay una inquietud sobre temas de pronto mucho más reales. Están manejando información tuya. Exacto. Ahí tenemos varios temas que uno, que se le hace mucho hincapié justamente a nivel regulatorio, es la gobernanza de datos. Sí. ¿Esto qué significa? No solamente ver, por ejemplo, cómo se administran y cómo se utilizan esos datos, que ya hay regulación específica para lo que es la protección de datos personales, o sea que se aplicaría sin importar la tecnología que estemos utilizando, pero también hay que ver que justamente estos algoritmos se nutren de información, que eso también son datos. Entonces, la gobernanza de datos lo que intenta hacer es que esa información sea de calidad, que sea correcta para que cumpla efectivamente su fin y no haya desinformación, por decirlo de alguna manera. Correcto. Entonces, la gobernanza de datos se vuelca más sobre ese camino. Sin embargo, acá en lo que es relativo a datos, hay que hacer mucho énfasis, como bien decías, en lo que es protección de datos, respetar los derechos fundamentales de, por ejemplo, la privacidad, la intimidad, la no discriminación de, por ejemplo, de sectores vulnerables, entre otros, que eso va todo en lo que se llama ese sesgo algorítmico, que en cierta medida se aplica, y después todo lo que tiene que ver con los datos que se utilizan para nutrir al algoritmo. Claro. Esos datos abiertos, por decir una forma, que también hay regulación de eso que se llama open data en inglés, pero que sin embargo hay que empezar justamente a hincar en lo que es la no desinformación
protección y la calidad de esos datos, y que uno de los temas que se mencionó justamente en Estados Unidos ahora es que las empresas privadas empiecen a brindar parte de la información que relevan. Y esto fue algo que se hizo mucho hincapié a nivel internacional y que está también vinculado con el tema de defensa de la competencia a nivel industrial. Como que en cierta medida nosotros sabemos que hay empresas que son muy grandes en el mercado y que acaparan gran parte de los usuarios. Y esas empresas lo que hacen es tomar mucha información y que en cierta medida lo utilizan en sus núcleos cerrados en principio, más allá de que conocemos casos específicos donde hubieron un mal uso de datos. Sí, pero los emporios económicos se nutren precisamente de los datos que nosotros facilitamos. No es que nadie nos esté exigiendo nada. Muchas veces voluntariamente, digamos, acrecentamos ese volumen de información que manejan. ¿Qué se está haciendo en Uruguay? Me quedó pendiente algo y tiene que ver con los derechos de autor. Tú mencionabas algunos derechos deben ser respetados. ¿Qué sucede? A mí, por ejemplo, la inteligencia artificial me puede armar una redacción de un artículo o hasta, si se quiere, la redacción de un libro. ¿Cómo protejo mi propiedad intelectual, mi derecho de autor sobre algo que lo hice valiéndome también de la inteligencia artificial? Bueno, eso va a depender mucho primero del tipo de derecho en el que estemos involucrados. Por decir una manera, nosotros estamos en un régimen que en cierta medida es tipo derecho latino. Sí. Y sin embargo tenemos muchos países donde en la mayoría de las ocasiones están estos conglomerados que estamos hablando, o estos enfoques, empresas con gran poder, que son derecho anglosajón. En muchos casos, en lo que es el derecho anglosajón, justamente ya hay varias casuísticas. Esto significa que son personas que han iniciado juicios contra empresas por temas justamente de plagio o de situaciones similares que están vinculadas al derecho de autor. Esto puede suceder, por ejemplo, porque el día de mañana el algoritmo utilizó o se inspiró en cierta medida, por ejemplo, imaginemos por una redacción que ya estuvo dada o por una imagen también en lo que es la creación justamente de imágenes. Y bueno, y todo eso se empezó a cuestionar. ¿Está en el dominio público? No. Y más allá de que esté, se puede de todas formas empezar a utilizar. Y eso en cierta medida creo que tenemos que ver hacia dónde va a ir, al menos en derecho anglosajón, porque se rigen mucho por el antecedente, cómo se van a ir resolviendo esos casos para saber qué va a ser el común denominador. Bien, Agustina, ¿qué se está haciendo en Uruguay con esto? Bueno, en Uruguay, en cierta medida, hoy por hoy en rendición de cuentas se incluyó un artículo donde justamente se le dio la potestad o la competencia, por decirlo de una forma, a AGESI, que en cierta medida ya la tiene, para poder gestionar una estrategia nacional de inteligencia artificial. Además de eso, también se emitió un artículo que lo que hace es dar pie a los sandbox regulatorios, que son esos marcos de prueba donde se puede empezar en cierta medida a gestionar a nivel público-privado la utilización de distintas herramientas vinculadas a la disrupción, innovación y tecnologías. Creo que esto en cierta medida ayuda a lo que es empezar a gestionar un marco para Uruguay. Más allá de que, de vuelta, nosotros tenemos regulación que ya sería aplicable a todo lo que es desarrollo de inteligencia artificial, como mencionamos, por ejemplo, la de datos personales. Sin embargo, es bueno que empecemos a ir un paso más allá, como están haciendo la mayoría de las regulaciones, y decir, bueno, en caso de determinados algoritmos, por ejemplo, sí necesitan auditorías, cuidados, y ir también actualizándola, porque uno de los temas que pasa con tecnología es eso, se va actualizando, es muy dinámica, y necesitamos algo que sea laxo y se pueda ir en cierta medida adaptando a las nuevas herramientas. Bien, hoy decías al comienzo que efectivamente hay plazas laborales, hay oficios, profesiones que van a estar comprometidas por la inteligencia artificial, pero también veamos la otra cara de la moneda, y es la cantidad de oportunidades para nuevos profesionales también. Sí, yo creo que esto es un cambio de paradigma en muchos aspectos y en muchos ámbitos. Por ejemplo, hablábamos de todo lo que tiene que ver con la generación de contenido, pero también, por ejemplo, en el ámbito educativo, en todas aquellas labores que sean más automatizadas, por decirlo de una manera, pueden llegar a verse comprometidas por la utilización de inteligencia artificial. Pero creo que ahí es un tema de, como bien apunta la regulación, es poner al ser humano en el centro de todo esto. Entonces es que el ser humano pueda seguir ejerciendo, pero que tenga esto como algo complementario, en cierta medida. Sí, eso es lo que me parece, ¿no? Que el ser humano siga siendo centro de todo. Hoy mencionabas que Uruguay ya está avanzando, que tenía de todos modos algún camino ya transitado, y hay quienes se han animado a decir, ¿no será el momento de crear algo así como un ministerio de tecnología, de innovación? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, fue un tema que estuvimos discutiendo bastante. En realidad, si Uruguay tenía la necesidad de un ministerio justamente de tecnología, innovación y tecnologías. Es un tema, la verdad, que
algo hay que hacer, más allá de pongámosles el nombre ministerio o otro viste tipo de nombre. Decís ministerio, decís que más estructura institucional, más gasto. Exacto. El tema es que no termine siendo una solución burocrática, porque teoría tenemos muchísima. Claro. O sea, Uruguay, por ejemplo, ya se adherió a todas las recomendaciones de UNESCO vinculadas a inteligencia artificial en este caso, a la Carta Iberoamericana de Derechos Fundamentales en los entornos digitales. O sea, a lo que voy es la parte teórica está más que estudiada y hay para ver un montón de temas, y en los cuales ya estamos adheridos. El tema de la parte práctica. Entonces, este ministerio, por ejemplo, el día de mañana, o cualquier otro tipo de figura, en cierta medida, que esté impulsando los temas de tecnología, es necesaria. Pero el gran tema que tenemos a nivel de ministerios es que si miramos a derecho comparado a otros países que sí tienen ministerios de tecnología e innovación, tienen en cierta medida 4 verticales que son muy amplias. Por ejemplo, toman toda la parte de gestión de telecomunicaciones y conectividad, toman todo lo que es tecnología en sí, desarrollos tecnológicos, sandbox, marcos de prueba, toman toda la parte de lo que es inversión en lo que es eso que llaman tipo ciencias de la vida, claro. por ejemplo, más científicas, no tanto tipo digitales, sino más vinculado a lo que es justamente a las investigaciones, y después todo lo que es la parte educativa. Porque, o sea, más allá de toda la parte de este desarrollo, la población tiene que entender, en cierta medida, con qué está lidiando y justamente, como vos decías, dar oportunidades a las próximas generaciones para poder formar parte de este ecosistema. Claro, porque además están aquellas personas que consideran que la creación de un ministerio sería simplemente ordenar la institucionalidad actual, porque hay ministerios que ya tienen, de hecho, sus unidades de innovación, hay instituciones públicas y también privadas que están trabajando en esto, sería como aunar esfuerzos en la integración hacia un ministerio. No sería crear institucionalidad nueva, sino ordenarla en todo caso. Sí, y eso que decís, perdón que interrumpa, es muy interesante porque es uno de los temas que justamente está faltando. Hoy son como islas, por decirlo de una manera, que cada uno tiene, como por ejemplo, sus reglas en cuanto a temas de ciberseguridad o de servidores, entre otros, y creo que unificar es lo primero que tendríamos que ver para después poder sí avanzar en lo que es justamente empezar a intercambiar políticas o empezar a implementar estos desarrollos, por ejemplo, en la administración pública. Bueno, y en el cierre acabas de mencionar un concepto que quería también, por lo menos, empezar a avanzar sobre él. Se está hablando con mucha insistencia de la productividad. El mundo del trabajo no admite seguir postergando esta discusión sobre la productividad y también sobre la ciberseguridad. Más allá de que los empresarios están muy interesados en la innovación, primero quieren saber cómo se protegen de ataques cibernéticos, por ejemplo, y lo otro, mejorar sus productividades. ¿Cómo encaja la inteligencia artificial en todo esto? Bueno, justamente hubo hace pocos días una nueva plataforma que utiliza la misma tecnología, por ejemplo, que ChatGPT o que llama o otras, que básicamente lo que hace se llama WormGPT, como si fuera gusano informático de GPT, que lo que hace es facilitar, en cierta medida, actos como delictivos a nivel digital, pero con la utilización algorítmica. Entonces, por ejemplo, imaginemos el día de mañana, yo quiero mandar correos de phishing, que es esto que significa que nosotros cliqueamos, por ejemplo, en el correo lo que sea, y yo puedo sacar datos, hacer transferencias de tu cuenta bancaria, entre otras cosas, pero lo hacen de manera automatizada. Entonces, eso es lo que tiene como que gran terror de estas herramientas. Pueden ser muy positivas o pueden tener un impacto muy grande a nivel negativo. Entonces, en cierta medida, ¿por qué ayuda la regulación? Ayuda con esto, ayuda a controlar, ayuda a mitigar y ayuda en cierta medida a darle la competencia para poder ejercer acciones sancionatorias para aquellos casos en que no se rijan de la manera que deberían regirse. Entonces ahí de vuelta, creo que es intentar dejar un poco el temor de lado, entender que esto vino para quedarse. No es algo que se pueda dar marcha atrás. Claro. Y que en cierta medida cuando empiezan a hablar un poco, bueno, pero lo tenemos que utilizar, tenemos que permitir, por ejemplo, que se utilicen instituciones académicas, entre otras cosas, sí, pero encontrar siempre un equilibrio. Y en cierta medida, y usarlo siempre como un complemento. Y eso es a lo que está apuntando la regulación. Porque, por ejemplo, uno de los temas que exigen es que cada vez que vos tengas contenido generado por inteligencia artificial, haya alguna especie de marca de agua o alguna forma en que yo pueda darme cuenta de que estuvo generado por un algoritmo. Entonces, ese tipo de exigencias son las que van a ayudar a regular un poco el mercado y en cierta medida a poder entender cuándo, por ejemplo, la información que tenemos estuvo hecha por una persona o estuvo hecha por un algoritmo. Doctora Agustina Pérez Comenale, muchas gracias por esta primera participación aquí en Este es el Plan y te esperamos con frecuencia para seguir hablando de esto porque tenemos mucho todavía por comentar. Muchísimas Muchas gracias.